tal, queridas, queridos? Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra de Melanie Klein. Tengo algunos problemas de iluminación, como podrán ver, la cara del doctor Freud está desvaneciéndose por la luz del sol. Empezamos un nuevo texto que tiene por título Inhibiciones y dificultades en la pubertad. Un texto de Melanie Klein de 1922. Debo señalar que estamos abordando el trabajo de Melanie Klein y no el de Anna Freud, por un ordenamiento histórico que tiene como objeto también llegar a Jacques Lacan. A su tiempo, eh, pasamos por Sigmund Freud. Es importante señalar cómo no hay Melanie Klein sin Sigmund Freud. Ajá. No hay, digamos, una obra eh, sin su principal representante e iniciador. Estamos hablando en psicoanálisis de la vida y obra de Sigmund Freud. En este canal ya tenemos estudiada toda la edición Amor Rortu, cualquier texto de Freud que puedan pensar que les recomienden leer, lo tenemos aquí analizado, lo tenemos aquí estudiado. Hace falta todavía trabajar a Freud, sin duda. Y esto me lo digo a mí. Ajá. No es una cuestión de leer, pasar los ojos y ya, sino es desafiar el texto, por decirlo de una manera. Y es justamente lo que vamos a hacer hoy con el texto Inhibiciones y dificultades en la pubertad de Melanie Klein. Vamos a desafiar el texto. Dice la doctora Klein: es bien sabido que al entrar en la pubertad los niños presentan con mucha frecuencia dificultades psicológicas y notables cambios en su personalidad. Aquí, dificultades. Ajá. Enfatizo el uso de la palabra dificultades y no enfermedades. Ajá. Y esto es importante. Apenas ayer caminaba yo por la calle delante de mí y esto era, o sea, es algo normal, típico, pienso yo. Viene un sujeto con una playera negra, viene caminando en dirección contraria a mí, no nos prestamos atención el uno al otro, pero él traía una playera que decía en un lenguaje infantil, en un lenguaje de esta serie de los 90, Aventuras en Pañales, Rugrats, eh, ya no quiero ser adulto, ya do, no es ya no quiero ser adulto, es ya do, ajá, como imitando el lenguaje usado por Carlitos, el personaje de Aventuras en Pañales, que no puede pronunciar bien las palabras, ya do quiero ser adulto, ajá, ya no quiero ser adulto. Era un mensaje, digamos, que requería cierta cultura, cierta interpretación, pero que es justamente un mensaje que apunta a la dificultad de la transición entre la niñez y la adultez, ajá, la etapa adulta, digamos, de nuestra vida. Esta dificultad se aborda en Freud a partir de la neurosis. Ajá. Neurosis era la enfermedad mental típica de tiempos de Sigmund Freud. Estamos hablando de que la neurosis desaparece de los manuales diagnósticos a partir de 1950, más o menos. Ajá. Eh, el asunto, digamos, de la neurosis se liga mucho con la salud mental, salud y enfermedad mental, pero en este caso, la doctora Klein escoge estas palabras que estamos subrayando: dificultades psicológicas, notables cambios en su personalidad. Pues claro, no es lo mismo ser un niño, ser una niña, a los cuales les tenemos que dar todo, a pasar a la adultez donde esperamos que ellos nos den cosas. Ajá. Les dejo en la descripción de este video 3 ensayos de teoría sexual. Les dejo en la descripción de este video el historial clínico del pequeño Hans, el historial clínico del hombre de los lobos, y esto para empezar. Todos historiales de Sigmund Freud. Medio se asoma Freud por acá. Ajá. Pero, mm, digamos, esta es una frase con la cual la doctora Klein presenta su trabajo.
Ajá. Mis reflexiones en este trabajo se centrarán sobre los problemas de los varones, hombres, ajá, dejando para otra ocasión los problemas del desarrollo de las niñas. Eh, Recordemos que para el año 1922, donde se publica este trabajo, o cuando se publica este trabajo, el doctor Freud seguía en vida. Seguramente la doctora Klein, como lo vimos en el historial del pequeño Fritz, el historial clínico, se los dejo, no recuerdo cómo se llama, pero se los dejo en la descripción, el historial clínico de Fritz, que fue el texto pasado que vimos de Klein. La doctora Klein llega un momento en el historial cuando dice, el doctor Freud me dio personalmente este consejo que considero muy importante. ¿Por qué? Porque el niño quería el tratamiento. El niño eh, anhelaba poder contar sus historias. Y de repente la doctora Klein establece condiciones a eso que ella dice que no fue tratamiento. Ya lo discutimos en el video pasado, el último video del historial clínico de Fritz. Eh, y entonces la doctora Klein, al decir, bueno, vamos a hacer esto, te voy a escuchar de tal a tal, hora, y no te voy a permitir que nos faltes al respeto, que nos agredas, que nos violentes, ni a mí ni a tus papás. Ajá. Fue entonces cuando el niño dice, ya no quiero eso, ya no quiero contar cuentos. Ajá. Entonces, para este tiempo, 1922, estamos leyendo un texto desarrollado por una discípula, una alumna muy cercana a Sigmund Freud. Todavía vivía. Ajá. Y de hecho, Sigmund Freud tendría otros 17 años de vida, es decir, en plenas facultades, con todo su potencial, el doctor Freud influía de una forma u otra este texto. Ajá. Hay una particularidad del psicoanálisis que, pese a que nace prácticamente de la atención clínica de mujeres, y aborda con mucha dificultad lo que podemos ahorita denominar psicología femenina. Ajá. Freud tarda ya hasta su último periodo de trabajo dentro del psicoanálisis, ya hacia el fin de su vida, en el trayecto, digamos, final de su trabajo científico, psicoanalítico. El doctor Freud comienza más o menos por 1922 a formular un abordaje que separa psicología masculina de psicología femenina. Ajá. Ahorita tengo abierto mi navegador y tengo también un archivo que me va a permitir buscar un texto que les dejo en la descripción. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Texto de 1925. Ahorita ustedes siguen viendo el texto de Klein. Yo estoy viendo mi navegador. Ahorita regreso al texto de Klein. Aquí está. ¿Yo estoy compartiéndolo? Sí, efectivamente. Entonces, yo rastreo, puede ser que esto sea de tiempo atrás, pero para 1925, Freud puede ser que se haya visto influido aquí por Melanie Klein. Y es que les digo que el psicoanálisis nace, digamos, del contacto de Freud con pacientes mujeres por los historiales clínicos contenidos desde el volumen 2 de Estudios sobre la histeria o el volumen 2 de las obras completas de Sigmund Freud, edición Amor-Rortu, que les dejo en la descripción, Estudios sobre la histeria. Joseph, Joseph Breuer y Sigmund Freud. Ajá. Fue, digamos, como un trabajo conjunto entre dos médicos vieneses en el cual abordan un problema de salud mental, un problema, digamos, de pacientes histéricos, histéricas. Si mal no recuerdo, los 4 casos ahí abordados son mujeres. Ajá. Pero ahorita yo creo que voy a continuar con el texto de Klein porque me surge la duda. ¿En qué momento Freud comienza a notar la diferencia psíquica, mental entre niños y niñas? Ajá.
Posiblemente no haya sido Freud dentro del movimiento analítico, sino posiblemente haya sido Melanie Klein. Eso no lo sé. Tengo que investigar. Ajá. Vamos a continuar. Las dificultades de los varones pueden adecuadamente ser atribuidas a la falta de un equipamiento psíquico necesario para manejar su maduración sexual y los cambios físicos que implica. Abrumado por su sexualidad, se siente a merced de sus deseos y de impulsos que no puede satisfacer. Debe soportar una pesada carga psicológica y social, pero dice psicológica solo la doctora Klein. Pero esta explicación es insuficiente para una completa comprensión de las preocupaciones y problemas profundos y variados que encontramos en esta edad. Algunos varones que tenían un carácter confiable y alegre, aquí se entiende que hay un error, se tornan de pronto o bien gradualmente desafiantes, misteriosos, se rebelan en el hogar o en la escuela y permanecen inmunes tanto a la ternura como a la severidad. Algunos pierden la ambición, el placer de aprender, y sus fracasos escolares son motivo de preocupación, así como otros preocupan por sus malsanos accesos de aplicación, digámoslo así, una obsesión que más bien los va a afectar negativamente. Pienso yo en la masturbación infantil, pienso yo. Ajá. Ciertas obsesiones. Ujú. Y aquí lo que sigue no es opinión mía, ha sido opinión escuchada por algunos compañeros, colegas, tanto en la psicología como en el psicoanálisis en México. Pasamos de la masturbación infantil, por ejemplo, a los videojuegos. Pasamos a la obsesión por el Internet. Pasamos a la obsesión por, no sé, el anime. Y estoy nombrando actividades incluso que yo disfruto. Ajá. Pero no se trata tanto de las actividades, sino accesos de aplicación, que creo en algún momento leí excesos. Ajá. Accesos es como un solo me dedico a esta actividad. Ujú. Por decirlo de una manera. Ajá. No que la actividad sea mala por sí sola, sino que los jóvenes, los niños, no saben medirse en cuanto a su, ¿cómo decirlo? Intensidad, en cuanto a su desarrollo social, se ven entorpecidos por algunas actividades. Ajá. No les interesa ir más allá. Por decirlo de una manera. Ajá. Dice el texto. Los maestros con experiencia conocen que, tras ambas conductas, hay una autoestima tambaleante o dañada. Aquí, sí, no puedo evitar hacer este comentario. Freud nunca mencionó autoestima. Debemos, primero que nada, reconocer que el texto que estamos abordando ciertamente ha sido un texto traducido y ya con la traducción hay una cierta tendencia ideológica. Ajá. Eh, Soy un estudioso, soy un investigador, soy un crítico también en cuanto a el ordenamiento del conocimiento que es presentado. Ajá. Hablando de autoestima, la doctora Klein no dice qué es eso. Ajá. Simplemente es una forma de exposición de la doctora Klein. Ajá. Podemos resumir todo esto en los niños cambian. Los niños cambian y los niños, aquí no las niñas, los niños pueden cambiar y los entendidos hablan de una autoestima, aunque la doctora Klein no dice qué es eso. Simplemente aquí con los maestros no sabemos a quién se refiere, porque ciertamente Freud nunca habló de una autoestima tan valiente, porque esta palabra que bien no pudo o no necesariamente tiene que provenir de Melanie Klein, sino de los traductores. Ajá. Nosotros podíamos entender esto como símbolo de dolor para el año 2024. Es que la autoestima. Bueno, ¿cómo nace la autoestima? Nadie sabe. ¿Cómo se desarrolla la autoestima? Nadie sabe.
¿Cómo se arregla la autoestima? Nadie sabe. Seamos claros, seamos honestos. Ajá. De hecho, esto sí ha sido una elaboración mía. ¿Cuál es la relación de la autoestima con la masturbación? Porque después de todo, e incluso, ¿por qué no? Vamos a hablar de la influencia teológica, social, religiosa de ciertos investigadores. Hay psicólogos, psicólogas, psiquiatras, véanlo, búsquenlo en redes sociales, que están en contra de la masturbación, porque la masturbación, ellos dicen así, es una autoviolación. ¿Y en qué momento puede un hombre, una mujer o niños, porque después de todo, sus cuerpos son de ellos, entonces, el cuerpo propio es la primera posesión? ¿En qué momento podemos disfrutar de nosotros mismos? Nosotros. No estoy hablando de yo disfrutar ningún otro cuerpo, ni alguien más disfrutar de mi cuerpo, que eso es posible. ¿En qué momento el ser humano es digno poseedor de su propio cuerpo y digno también de procurarse todo el goce, todo el placer que su propio cuerpo le permita? ¿Y qué relación hay de eso con la autoestima? Estoy planteando preguntas serias y estoy desafiando el texto kleiniano. Ajá. Y allá se ve mejor el doctor. Uy, ¿dónde está? Uy, aquí está. Dice el texto, la pubertad pone de relieve un gran número de conflictos de variada intensidad, muchos de los cuales ya existían tenuemente y por ello permanecían ocultos. Ahora pueden aparecer en forma extrema e incluso alcanzar manifestaciones tales como el suicidio o actos criminales. Está en pantalla. Eh, Les recomiendo mucho dedicar un tiempo, al menos del historial de Fritz, historial de Melanie Klein, a la última parte, donde en verdad empiezo a notar una tendencia en el pensamiento de Melanie Klein. La tendencia es a presentarse a ella misma y al psicoanálisis como lo bueno en sí. Ajá. Ahorita solo voy a hacer ese comentario, y esto lo digo también como psicoanalista. El psicoanálisis no es lo bueno en sí, porque el psicoanálisis, como la ciencia, como la justicia también, trascienden la categoría de bueno y malo. Y estoy hablando de una categoría, digamos, moral, desde el punto de vista tanto subjetivo, es decir, personal, como desde el punto de vista social. Y ahí es algo curioso, la relación de la moral con la sociedad. Vamos ahorita a continuar con el texto. Ajá. Lo que dice la doctora Klein es que por estas dificultades, ciertos jóvenes, varones, hombres, realizan actos en contra de ellos mismos o en contra de los demás. Ujú. Y una pregunta, es una pregunta seria. Pasaron de ser niños a constatar que pueden hacer algo a sí mismos y a otros. Esto que es tomado ciertamente como actos desagradables, como actos nefastos, son pruebas
de los niños de poder. Es decir, actos voluntarios para probar cuántas consecuencias hay en la vida propia y en la vida ajena. Yo noto una lógica, pero aquí recordemos también el contexto histórico de Melanie Klein. No puedo hacer una acusación a la doctora Klein porque justamente ella ya forma parte de un movimiento y es un movimiento que la está transformando a ella poco a poco. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Si además tanto padres como maestros no son capaces de responder a las aumentadas exigencias de este periodo, el daño que sufre el puber será aún mayor. Miren, aquí la doctora Klein está haciendo algo que Freud no hacía, o que tal vez no hizo en su obra escrita y lo hacía personalmente, porque claro está, ella convivió con Freud, yo no, yo no lo conocí. Ujú. Había muerto mucho antes de que yo naciera siquiera. Y mis padres, ninguno de ellos, digamos, tiene influencias del pensamiento freudiano. Ujú. La doctora Klein, con esta frase que estoy subrayando, está victimizando la figura infantil y juvenil. Ajá. Eso es algo que hacen mucho en psicología para el año 2024, pero no necesariamente psicoanalistas, sino psicólogos. Aquí dice aumentadas exigencias del periodo juvenil. Aumentadas exigencias en dónde tienen que descansar. ¿Quién las tiene que atender, querida doctora Klein? ¿Los padres o los jóvenes mismos? Y hasta cierto punto, esa adquisición de poder natural en toda la raza humana no dejará a los padres indefensos frente a la creciente voluntad de los jóvenes, no las jóvenes, que hablando de las jóvenes, ese es otro tema muy interesante. Ajá. El desarrollo, digamos, de la voluntad en el género masculino y femenino es completamente diferente y podemos ver a niñas, no adolescentes, mujeres, sino niñas con un poder tremendo, mucho mayor que el de un hombre joven. Y en ese caso, en el caso de las mujeres, algunas niñas, ajá, son los padres, maestros, totalmente responsables de lo que hacen o no hacen esas niñas. ¿En qué momento vamos a hacer recaer sobre ellas la responsabilidad de sus propios actos? Fíjense aquí, lo que estoy subrayando del texto es como si la doctora Klein nos dijera, tenemos una deuda posible de satisfacer, pero no lo estamos haciendo y estamos haciendo sufrir a nuestros púberes, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, hombres. Ajá. No estoy de acuerdo con eso. Yo no. Ciertamente, los niños, las niñas, tienen la necesidad de cuidado, pero también tienen la necesidad de ser introducidos dentro de una concatenación de lógica secuencial, digámoslo así, donde ellos deben insertarse en cuanto al uso de su propia voluntad. Lo he dicho creo que de manera muy abstracta. Ajá. Es necesario introducir a la brevedad a los niños dentro de un mundo donde sus actos tengan consecuencias. Y eso, por un lado, es obligación de padres y madres, y otro lado también es obligación del Estado. Estoy subrayando maestros cuando digo Estado.
porque si no hay padres ni madres, si no hay alguien que marque límites lógicos, consecuencias naturales dentro de la vida infantil, por mucho que los niños tengan pleno uso de sus facultades físicas e intelectuales, de nada servirá que tengan maestros. Absolutamente de nada. Es mi postura de que, por un lado, el Estado sea consecuencia lógica de una estructura familiar. Es decir, el fundamento del Estado no es filosófico, no es democrático, es biológico, es la infancia. Lo voy a poner así. Ajá. Entonces, señalando cómo la doctora Klein dice, hacemos sufrir a nuestros jóvenes, los dañamos. ¿Por qué? Pues porque no los somos capaces de atender conforme a sus aumentadas exigencias. Continúa el texto. Muchos padres serán permisivos con sus hijos cuando lo necesitan. Es que les pongan límites o bien fallarán al no alentarlos cuando buscan su apoyo. Muy a menudo ciertos maestros que toman solo en cuenta el éxito en los exámenes, es decir, academia, escuela y nada más, descuidan investigar las causas de los fracasos y carecen de comprensión frente al esfuerzo que estos significan. En esto sí estoy de acuerdo. Para el momento de estar grabando este video, he trabajado ya 12 años en una institución civil, en una empresa de la Ciudad de México de atención a víctimas del delito. Una de nuestras funciones es ir a presentar delante de población escolar pláticas a padres, alumnos y maestros. Hablando del contacto directo que he tenido dentro de instituciones escolares frente a grupos, ¿saben ustedes, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuántos alumnos no levantan la mano al momento de preguntarles, al inicio de las clases, quién no desayunó? Supongamos un grupo de 40 niños de primaria o de secundaria, jóvenes ya, niños y niñas. Son las 10 de la mañana, 10, 11, más o menos de la mañana. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes no han comido nada en todo el día? De un grupo de 40, si al menos 10, 15 levantan la mano, es un aproximado de mi propia experiencia. Y esto hablando solo de la necesidad básica de alimento. Otra vez ampliando el panorama, digamos, a eh, el grupo completo, ya no limitándome a esos que levantaron la mano, sino suponiendo un grupo nuevamente de 40 alumnos, hombres y mujeres. Ajá. Pasando de las necesidades alimentarias a las necesidades de seguridad en casa. ¿Cuántos tienen padre y madre? Eso no lo he preguntado, pero sería interesante preguntarlo. ¿Cuántos no han discutido recientemente con padre y madre, padre o madre? ¿Cuántos de los jóvenes, y esto no tanto culpando a los padres, cuántos de los jóvenes no han tenido, cómo decirlo, la fortuna de contar con un cuarto, una habitación para ellos solos, para ellas solas? Ujú. Pero, eso sí, los mandan a la escuela y les exigen calificaciones, como si la calificación a esos niños les fuera a garantizar algo
como si esa calificación les fuera a servir de algo en ese día, les fuera a dar de comer, les haría sentir mejor, como si esa calificación les garantizara despertar al día de mañana. Estoy viéndome tal vez muy cruel o tal vez muy inocente en este momento. Pero eso sí, tienen que sacar 10 o tienen que aprobar. Ajá. Ahí sí estoy de acuerdo, doctora Klein. Dice el texto. No hay duda de que los adultos comprensivos facilitan el progreso del niño, pero también es un error sobreestimar los efectos del ambiente en la resolución de las dificultades. Todos los esfuerzos de los padres más amantes y comprensivos pueden fracasar debido a la ignorancia de qué es lo que atormenta al niño. Del mismo modo, los maestros más experimentados y hábiles se verán desorientados si no saben qué es lo que subyace, qué es lo que está debajo, tras los problemas del adolescente. Antes de continuar, ¿qué es lo que atormenta al niño? Supongamos, y aquí estoy viéndome más freudiano, es que me atormenta. Tengo 14 años, pero mis padres acaban de tener otro hijo. Maldita sea la vida. Y aquí, por ejemplo, retomando este caso, tengo 14 años, yo no le he hecho nada al bebé nuevo, que no le voy a decir hermano porque es un maldito, pero cómo deseo que se muera. Cómo deseo que mientras mi padre lo carga se le caiga de los brazos y se abra la cabeza en sus pies. Cómo lo deseo. Y yo sé que por ese deseo soy una mala persona. Por ejemplo, ajá, me estoy viendo freudiano aquí. ¿Por qué? Complejo de Edipo, queridas, queridos. El complejo de Edipo no es nada más la historia edípica, matar a papá y quedarse con mamá y tener hijos con mamá. El complejo de Edipo es la forma en la que Freud introduce la vida emocional infantil. Lo he platicado desde la interpretación de los sueños, que también les dejo en la descripción, donde Freud plantea el complejo de Edipo. ¿Y qué tal en una familia y en una comunidad donde un niño es el único varón de entre 30 mujeres? ¿Cómo viviría ese niño su complejo de Edipo? Eso sería una cuestión para resolver en la práctica, directamente analítica, no psicológica. Y podemos también no sustituir, sino plantear de una manera diferente el complejo de Edipo si nos aproximamos al deseo infantil, lo que les planteo. 14 años, yo quiero ver que ese niño muera, yo quiero saber que soy el único hijo en la familia, yo quiero saber que toda la atención y todo el dinero de mis padres va a ir directamente a mis necesidades. Ajá. Por ejemplo, dice el texto. Ah, ok, ¿qué es lo que atormenta a los niños? Yo creo que el psicoanálisis sería una buena medida en la cual podemos introducir un límite en la responsabilidad de los padres en cuanto al cuidado de los niños. ¿A qué me refiero con esto? Necesariamente, desde que los niños son pequeñitos, tenemos que enseñarles que los límites existen por una razón y esa razón es cuidar la vida hasta donde es posible. Ajá. Es decir, ¿en qué momento vamos a empezar a hablar de nuestros niños y niñas de un autocuidado? Ajá. ¿Y en qué momento vamos a introducir la vida personal, la vida subjetiva, las propias fantasías, los propios sueños, los propios pensamientos dentro de ese autocuidado? Ujú.
¿Y qué vamos a hacer con esos deseos, digámoslo así, malos? Expresarlos, no realizarlos. Hablarlos es una alternativa. En el ejemplo que les pongo, bueno, yo no te voy a dejar que le hagas daño a ese niño, a ese bebé, que no es tu hermano. Si no lo quieres aceptar, no lo aceptes. Pero no te voy a permitir como tu padre o tu madre o tu maestro tocarlo. Ajá. En cuanto a si eres bueno o si eres malo, acepta primero que nada tu maldad y segundo, haz algo con ella. Llévala a algún arte, llévala a alguna disciplina, llévala a la ciencia. Estás enojado contigo mismo. Qué bueno. Goza de ese contacto contigo y sigue expresándote, sigue manifestando las consecuencias de ese deseo frustrado tuyo. Y qué bueno que lo frustres, porque eso te va a permitir llegar más allá en un aspecto social. Porque seamos honestos, como adultos no nos amamos los unos a los otros. Como adultos tenemos que soportar a la persona que odiamos trabajando junto a nosotros todo el maldito día. Y no es una cuestión de que me cae gordo, me cae mal, lo odiamos. Y ahorita puse el ejemplo de quiero ver que a mi padre se le caiga a mi hermano de sus brazos y se le rompa la cabeza a sus pies, para no poner ejemplos, no de eventos reales, sino fantasías reales de situaciones que pues yo tengo que soportar, tolerar, pero también crecer con ellas, vivir con ellas. Ajá. Y es que esto es el abordaje de Klein, queridas, queridos. Y es un abordaje con sus detalles, pero certero. Ajá. No puedo ser más freudiano si les digo una cosa. El psicoanálisis tiene por concepto fundacional lo inconsciente. Ajá. Y tras lo inconsciente, es decir, tras esa palabrita, tras ese concepto que podemos básicamente tomar como magia, como lo hace Jodorowsky, y decir es que hay inconsciente mítico, no, no, no. Tras la palabra que Freud usa como inconsciente está la base orgánica de la pulsión. Una base orgánica que nos permite también comprender lo inconsciente como nunca dejamos de ser niños. Toda la humanidad se sustenta conforme a la niñez, a la infancia, a esa intensidad, lo voy a nombrar hipertrófica, que quiere decir imposible de satisfacer, imposible, inconsciente. Tras lo inconsciente hay un imposible, pero que también es un imposible que nos ha dado vida y nos ha llevado hasta estas alturas de nuestra civilización y nos va a seguir llevando todavía mucho más allá. Lo inconsciente. Ajá. Ahorita la doctora Klein está abordando, digamos, un tema de una importancia, digamos, un tanto histórica, pero también temporal. Es decir, hay jóvenes, estamos hablando seguramente de Viena. No estoy seguro en dónde vivía la doctora Klein para 1922, pero tenía contacto con Freud. Entonces, sea Inglaterra o sea Viena, de todos modos, jóvenes que van a las escuelas, jóvenes que tienen necesidades específicas. Ajá. Dice Klein. Por lo tanto, resulta urgente investigar más allá de los acontecimientos físicos y mentales obvios en áreas que son desconocidas tanto para el adulto como para el niño propio. En otras palabras, se deben descubrir las causas inconscientes mediante la inapreciable ayuda del psicoanálisis, que tanto nos ha enseñado al respecto. Mm, a ver, un segundito. Aquí. ¿Cómo yo puedo vivir algo y al mismo tiempo eso no lo conozco? De eso no sé.
justamente. El psicoanálisis nace a partir de la interpretación de los sueños, ya se las había mencionado, la encuentran en la descripción, pero a partir de ese libro Freud plantea, digamos, un conocimiento que lo pone en oposición directa con la filosofía. Ajá. La filosofía es, digamos, o para la filosofía, la mente es lo que sabemos. Pero el doctor Freud plantea, ¿no? La mente es esencialmente inconsciente. Y aquí estoy apoyándome en otra noción, también freudiana, de la palabra inconsciente. Freud habla del inconsciente en varias ocasiones en dos sentidos. Eh, Estoy tratando de evocar los textos. En la descripción de este texto ya había mencionado la interpretación de los sueños y el texto de lo inconsciente, aunque también creo que lo mencionen más allá del principio de placer. Ajá. Básicamente, todo el trabajo de Freud es sobre esa sola palabra, inconsciente. Ujú. Les dije, por un lado, lo inconsciente es la sexualidad infantil, que ahorita lo estoy planteando no como la infancia necesariamente, sino como el carácter infantil con el cual abordamos el mundo. Ajá. En este caso, la palabra inconsciente quiere decir lo no conocido, lo desconocido, lo que no sabemos. Ajá. Y si menciono la interpretación de los sueños es porque a partir del trabajo de Freud con los sueños, Freud poco a poco fue cimentando un uso específico de esa palabra y fue profundizando en cuanto a ese uso específico. Fue justificando, no como Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, fue Freud justificando el uso de la palabra inconsciente. Por un lado, con base biológica, con base social, ajá, señalando cómo, a partir de nuestras experiencias infantiles, y con infantiles me refiero antes incluso de poder señalar a papá o a mamá, me refiero a la construcción de la relación con el cuerpo propio. Ajá. Las bases, no filosóficas, más bien argumentales, más bien lógicas, de la sexualidad humana. Ujú. Ahorita creo que es suficiente con este comentario, la relación de lo inconsciente con sexualidad, con infantil, con... Yo creo que también hace falta mencionar la resistencia o digamos la represión. Sería más correcto usar el término represión. Y esto se ve desde la interpretación de los sueños. Pasamos de vivir algo a no recordarlo. Pasamos de, hablando de la infancia, sentir placer o dolor de manera libre y totalmente sin consecuencias, placer y dolor, a enemistarnos con nuestros propios sentimientos. Una de las principales causas de consulta psicológica, no psicoanalítica, psicológica, es ya no quiero sentir. Y esto se aplica a todo sentimiento. Por ejemplo, ya no quiero sentir alegría porque mi hermano murió. Ya no quiero sentir felicidad porque reprobé el examen. Sí, no estoy siendo contradictorio. Es la persona que siente esa contradicción la que no quiere sentir esa contradicción. Está feliz por haber reprobado. Ya no quieren sentir tristeza, ya no queremos sentir soledad, ya no queremos sentir, ¿qué más? ¿Qué más? Pena, vergüenza. Básicamente, gran parte de la humanidad no quiere sentir nada. Y en esa lucha se demuestra cómo dentro de lo inconsciente estructurado por Freud, no solo hay una lucha
de nosotros contra nuestra propia naturaleza infantil, sino que también no queremos reconocer cómo esa lucha nos fortalece. No queremos dejar, digámoslo así, esa particular naturaleza e interacción que tuvimos y que sostenemos a partir de la civilización. No queremos abrazar al mundo como es. No queremos vivir la vida. Queremos ser infantes, queremos ser bebés. Siempre al cuidado de alguien más. Hablando de solo lo inconsciente. Y como no podemos, luchamos contra nosotros mismos, nos reprimimos, nos ahogamos dentro de nosotros mismos. Ajá. Pero ahí, queridas y queridos, ahí el daño no viene de alguien más. El daño nos lo hacemos nosotros mismos al estar cancelando justamente lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Represión. La represión dentro del psicoanálisis no viene de afuera, sino de adentro, o al menos no la represión más importante. Vamos a continuar. Freud reconoció al tratar adultos neuróticos la enorme importancia de la neurosis infantil. Tanto él como sus discípulos recogieron a lo largo de muchos años de tratar adultos pruebas convincentes de que el origen de la enfermedad mental debe buscarse en la temprana infancia. He cambiado la palabra etiología por origen. Es que en esa época, cuando se forma el carácter, se establecen los factores patológicos que más tarde provocan la enfermedad, cuando determinadas situaciones la desencadenan actuando sobre una estructura psíquica inestable. Pues claro, es infantil. Y antes de continuar, aquí la doctora Klein parece estar exponiendo el psicoanálisis y su historia de manera fiel, parece, pero también hay algo que está ella omitiendo, al menos en este momento, la relación entre la enfermedad mental y la adaptación infantil. Es decir, con enfermedad mental, no estamos hablando de la enfermedad mental para el año 2024, y esto por una omisión que ya mencioné en este video de las organizaciones de salud. Es una política esto. No es que hagan mal, simplemente así son, así tratan de adaptarse también las instituciones de salud. Al eliminar la neurosis de los manuales de enfermedad mental, no se puede ya diagnosticar. Entonces, estas palabras en este texto específico, única y exclusivamente se refieren a las neurosis. Y justamente Freud, dentro de su desarrollo, dentro de su trayectoria teórica y práctica, expone y demuestra cómo, primero que nada, la neurosis es una forma de adaptación a demandas específicas de medios específicos, es decir, la enfermedad mental es una forma de adaptarse de ciertas personas a ciertos ambientes particulares. Ujú. Pero nosotros lo vemos mal, como sociedad, como autoridades, como semejantes, como individuos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, esa forma de adaptación te está costando a ti, tú que te adaptaste así. Pues claro, si los individuos no pagamos el precio por adaptarnos, entonces no hay adaptación. Y esto desde chiquititos. Aquí lo voy a plantear de una manera un tanto contundente, pero también con el afán de separar el psicoanálisis de la medicina. A partir de eh, el desarrollo de una enfermedad mental, de una neurosis específicamente, vivimos y sufrimos, pero también hay una ganancia de placer, hay un cierto goce.
el cual, cuando descubrimos cómo el individuo crea y sostiene ciertas condiciones de vida, el individuo, el enfermo mental, el neurótico, no quiere cambiar la situación. Ahorita estoy señalando la relación entre individuo y enfermedad mental, que también podemos decir, también podemos señalar desde el punto de vista económico, el sujeto y el objeto, o el sujeto y el problema. Bajo esta circunstancia, ya podemos introducir el psicoanálisis a, digámoslo así, el problema de la salud mental para el año 2024. Porque independientemente de sea Viena, sea Inglaterra, 1922, sea México, sea Estados Unidos, sea Venezuela, Argentina, Inglaterra, Francia, Alemania, 2024, ajá, siempre habrá sujetos, siempre habrá individuos, y estamos señalando la existencia del sujeto humano desde la infancia. E incluso a partir del lenguaje, y por esto gracias a Lacan, eh, una dimensión diferente, una dimensión incluso del sujeto humano desde el lenguaje mismo. Ahorita, al hacer este comentario, estoy introduciendo un factor un tanto desconocido para la doctora Klein, porque Lacan vino después de Klein, pero que Lacan justamente nos permite eh, una visión diferente. Ajá. Mm, les estaba diciendo cómo parece ser que la doctora Klein eh, introduce un psicoanálisis salvador. Ajá. Pero esta fue una discusión que se introdujo, al menos que yo la conocí, durante mi seminario de formación como psicoanalista, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Yo estuve con ellos de 2009 a 2012, si mal no recuerdo. Eh, Voy a plantearlo así. ¿De qué estamos salvando a la humanidad si la curamos de enfermedad mental? Si decimos es posible eliminar la enfermedad mental, que yo no conozco a alguien que lo haya dicho. Si decimos es posible eliminar la enfermedad mental, no tratarla, eliminarla, no podemos prescindir de los sujetos mismos que viven ambientes específicos y cómo se relacionan con esos ambientes. Creo que estoy siendo muy abstracto. Creo que mm, al tratar, digamos, de desentrañar el texto kleiniano, texto de Melanie Klein, vengo a señalar al menos un elemento, el sujeto humano. Ajá. Cómo el sujeto humano, a lo largo de su propia experiencia con el mundo que lo rodea, va adquiriendo diferentes adaptaciones, adaptaciones que le tendrán un costo específico a él o a ella desde pequeñitos. Ajá. Ahorita
como enfermedad mental solo podemos reconocer, de acuerdo a al contexto histórico del texto, a la neurosis. Y justamente reconocer como el texto que se está desarrollando en este momento corresponde en gran parte como una continuación, como una extensión de la obra de Sigmund Freud. Ajá. Por eso me ha sido necesario ahorita introducir otra dimensión en la cual eh, los niños, las niñas, la infancia en general, ya participa dentro de su propia existencia al formar los mecanismos de placer. Ajá. En el momento en el cual ustedes puedan, tanto teórica como prácticamente, clínicamente, señalar, ahí hay un ejercicio de voluntad. Un ejercicio de voluntad que une a individuo con enfermedad, entonces podrían denominarse psicoanalistas. Es, pienso yo, una condición. Porque una cosa es verdad, la teoría, podemos nosotros tener acá el pensamiento, pero frente a frente, persona frente a persona, no es una cuestión de que te voy a leer a Freud, no es una cuestión de que le transmitamos teoría al paciente, al analizante, es una cuestión de, ahí estás, y puede hacerse en 5 minutos, dependiendo de la habilidad del analista. Puede hacerse en 5 años, dependiendo también tanto de la habilidad del analista como de las resistencias que se enfrente con su analizante. Esas resistencias provendrán del analista y del mismo analizante. En el momento en que podamos decir, ¿por qué no haces esto? Cambiaría todo. Ay, no, es que esto, aquello y aquello. Ah, ok. Entonces tú sostienes tu propio problema. No, sí, no, sí. Obviamente sí. Pero es muy sencillo realmente. Ahorita me estoy desviando un poco del texto para hablar de una realidad desconocida en la mayoría de los casos. Ajá. Si mi trabajo no institucional, más bien trabajo de investigación, trabajo personal, lo he denominado psicoanálisis del Estado, es justamente porque el psicoanálisis no puede estar ciego a las condiciones sociales bajo las cuales pretende desarrollarse. Ajá. En México, las condiciones sociales, digamos, trascienden por mucho la academia. Digo, la misma historia mexicana. No podemos eh, señalar que tendremos la misma relación con la autoridad que en Estados Unidos, que en Europa, que en otros países latinoamericanos. Ajá. Nuestra historia como cultura también tiene mucho que ver con la forma en la cual construimos la figura de la autoridad. Ajá. Y es que ahorita la doctora Klein está tratando de señalar cómo, digámoslo así, la infancia es una estructura psíquica, pero que se torna inestable, primero, conforme al avance del tiempo y su progresivo desarrollo de la voluntad, su progresiva adquisición de poder frente a sí mismo y frente a los demás, pero también esa estructura psíquica infantil se vuelve inestable conforme
se le piden cosas. Vamos a continuar ahorita con el texto. Me he quedado con mucho más ahorita que comentar, pero no es tanto que quiera acabar el texto, sino es también, eh, uf, que, y esto es parte de mi vida en este momento, trato yo de identificar un deseo mío al respecto del psicoanálisis. Y ahorita, mientras desarrollo el tema, es algo que no quiero ver. ¿Ustedes creen que un psicoanalista se escapa de lo inconsciente? Para nada. Un psicoanalista también lucha consigo mismo para poder no verse. Es inevitable. No podemos escapar como psicoanalistas de la dinámica humana. Dice el texto, es así como niños que parecían sanos o a lo sumo nerviosos pueden sufrir de serios quebrantos en condiciones de cierta exigencia. En esos casos se pone de manifiesto que la frontera entre sano y enfermo, normal y anormal, nunca ha sido bien definida. Esto es certero y lo sigue siendo para el año 2024. La frontera entre la enfermedad mental y la salud mental no ha sido definida. Esta fluidez de los límites es un carácter general que constituye uno de los más importantes descubrimientos de Freud, quien estableció que la diferencia entre normal y anormal es solo cuantitativa, es decir, de intensidad, y no de estructura. Hallazgo empírico constantemente confirmado en nuestro trabajo. Hallazgo empírico, es decir, de experiencia. Ahí está. Mm, Antes de continuar, en otras palabras, hablando específicamente de neurosis, porque aquí la psicosis estamos hablando, gracias a Lacan, de otra estructura. Ajá. Cuantitativo, intensidad. La diferencia entre el neurótico y el no neurótico radica justamente en que el neurótico ha reprimido por mucho tiempo. Lo voy a poner de varias maneras. Se ha quedado con hambre por mucho tiempo. Se ha aguantado un pedo por mucho tiempo. Ha tenido una idea rondando en la cabeza por mucho tiempo. Ha tenido un deseo aquí por mucho tiempo. Y eso es justamente lo que me evoca el texto y por eso entre que me desvié y entre que elaboré también. Al final, uno no puede huir de uno mismo. Es, digamos, como la triste realidad del neurótico, que buscamos huir de nosotros y no podemos. Continúa el texto. Como consecuencia de nuestro prolongado desarrollo cultural, estamos dotados desde el nacimiento de la capacidad de reprimir los instintos, los deseos y su imaginación, es decir, radiarlos de la conciencia y hundirlos en nuestro inconsciente. Mm, Voy a dejarlo hasta ahí, doctora. Hay cosas que decir. Les dejo en la descripción el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura y creo que dejaré esos dos textos nada más, porque no es tanto consecuencia del desarrollo cultural, es que cada quien tiene límites
tiene límites diferentes. Cada quien tiene límites, digámoslo así, orgánicos. Y esto va justamente mucho en cuanto a mi concepción de la enfermedad y la salud mental. No es tanto que, eh, ¿cómo decirlo? No haya sujetos que no quieran, sino que no puedan. Así lo voy a plantear. Que ellos no den para más. Vamos a continuar. Dice la doctora Klein en cuanto a lo inconsciente. Allí permanecen vivos y activos los deseos. Ajá. Y con toda su potencial de provocar, si la represión fracasa, una amplia variedad de enfermedades. Las fuerzas de la represión actúan principalmente sobre los instintos más prohibidos, especialmente los sexuales. La sexualidad, entre comillas, debe ser comprendida en su sentido más amplio, tal como la ha definido el psicoanálisis. La teoría de Freud nos enseña que la sexualidad es activa desde el comienzo de la vida, buscando el placer en sus comienzos mediante instintos parciales, sin estar al principio de la procreación como en el adulto. Es que justamente en esto radica mucho del peso de la figura de adulto, la figura social, la imagen social. Ajá. Porque no es nada más tener hijos, es lo que viene después de. Y a eso es justamente lo que huyen muchos neuróticos. Mm, permítame un segundito. Es que aquí, esto hizo eco en mí también. Debe ser comprendida en su sentido más amplio. Bueno, pues eso no fue así. Es que eh, análisis terminable e interminable. Ese sí lo puedo señalar inmediatamente. Texto de Sigmund Freud. Ah, en la ciencia no hay deberes. Y también hablando de eh, expectativas frente a la sociedad, frente, digamos, a la masa, frente a el otro, no estoy siendo un tanto lacaniano ahorita. Más bien pienso yo en mi relación con mis semejantes, yo en mi relación con alguien más. Este texto que estoy subrayando podría entenderse como vamos a compartir al psicoanálisis como si fuera un evangelio, a lo cual yo no puedo estar de acuerdo. El psicoanálisis ha sido un tesoro para mi vida, ha sido una pasión sin duda, y, pero no es lo bueno en sí. Por decirlo de una manera, el psicoanálisis no me va a enseñar a vivir. El psicoanálisis no contiene preceptos morales. Podemos elaborarlos, pero no es el chiste del psicoanálisis. Por su etiología, por su, digamos, las palabras que componen psicoanálisis, es simplemente una práctica que se propone separar los elementos que constituyen una mente, que constituyen una vida humana. Ajá. Y cuando hablamos de elementos, justamente hablamos de deseo. Cuando decimos separar, es decir, háblame de eso. Es curioso cómo al poner el deseo en la palabra, el deseo tiende a descomponerse. Pero una de las características del sujeto que da a luz a ese deseo es recomponer su deseo. Ajá. Entonces, la sexualidad debe ser comprendida en su sentido más amplio.
Queridas, queridos, no, no necesariamente. Digo, sería lo ideal, pero no puedo yo sostener al psicoanálisis como un evangelio. No puedo yo sostener al psicoanálisis como la gente tiene que aceptar a Freud, tiene que someterse a Freud. Ah, ah. ¿Por qué? Porque yo mismo no me someto. Es que, queridas y queridos, no con esto estoy diciendo Freud se equivocó, al contrario, Freud tenía razón, Freud tenía toda la razón. La sexualidad es mucho más profunda que el coito. La sexualidad, en un sentido elemental, básico, es mi relación con mi propia pulsión o mi relación con mi propia energía. Y aquí estoy saltándome a unas conclusiones de Freud en Más allá del principio del placer, porque al fin y al cabo esa energía también incluye mi muerte, también incluye mis deseos de eliminar al prójimo, pero al fin y al cabo es mi energía, mi deseo. Entonces, esto es una ventaja, digámoslo así, ventaja, lo voy a nombrar como ventaja del psicoanálisis. El psicoanálisis no tiene que ser aceptado para existir, para funcionar. Al contrario, las resistencias que encontremos, tanto en la sesión analítica como frente al otro en un discurso social, garantizan que el psicoanálisis persistirá, garantizan que el psicoanálisis, como esa actitud de yo verme frente al otro, pero en posesión de mi deseo, es insuperable, totalmente insuperable. Y al mismo tiempo, este poder que uno adquiere al momento, no de darle, no de enfrentarse a Freud y no de decir, el psicoanálisis es una estupidez, eso lo puede hacer cualquiera. Ajá. Al momento de pararse uno frente a uno mismo, reclamar el deseo propio, y eso no cualquiera. No es cuestión de someterse u oponerse a Freud, es cuestión justamente de enfrentarnos, a veces juntos, a veces completamente solos, y es en esa soledad donde uno adquiere una fortaleza inigualable, inigualable. Dice entonces, esto es certero, lo había leído, pero lo repito. La teoría de Freud nos enseña que la sexualidad es activa desde el comienzo de la vida, buscando el placer en sus comienzos mediante los instintos parciales, sin estar al servicio de la procreación como en el adulto. Hablando de instintos parciales, véase Tres ensayos de teoría sexual de Freud. Básicamente es, eh, por ejemplo, lo que me encanta no es comer, sino estimular mis labios y mi mucosa oral.
Ajá. Lo que me encanta es sentir estimulación aquí. Ajá. Comer me es indistinto. Entonces me chupo el dedo. O me empino una botella. Ajá. Una botella de alcohol. Por ponerles un ejemplo, en 3 ensayos de teoría sexual se hablan de varios instintos parciales. Creo que hay todo un capítulo dedicado a ello. Dice el texto, los deseos sexuales infantiles y sus fantasías se vinculan con los objetos más cercanos y significativos, importantes, es decir, los padres, especialmente el del sexo opuesto. Todo niño normal experimentará un apasionado amor por su madre y declinará su deseo de desposar, y declarará, perdón, no declinará. Mire, mi inconsciente se impone a veces. Todo niño normal experimentará un apasionado amor por su madre y declarará su deseo de desposarla. Aquí hay otro error, es decir, casarse con ella. Por lo menos alguna vez entre los 3 y 5 años de edad. Si tiene una hermana, esta reemplazará pronto a la madre como objeto deseado. Nota 43. Meta Schwepp, en su libro My Book and I, Mi libro y yo, Berlín, en 1910, nos ha brindado un hermoso ejemplo del romance de un niño con su madre y de los celos del padre, y de sus celos del padre. Un tema similar se aparece en el libro de mi pequeño hermano de Jerkam, Berlín, no dice el año. Ajá. Verlag Fischer, no. Vamos a continuar. Nota 43. Estas declaraciones que nadie toma en serio, justamente, doctora Klein, evidencian deseos y pasiones que, aunque inconscientes, tienen gran importancia para su desarrollo. Su naturaleza incestuosa evoca una severa constricción, aplastamiento social, desde que su realización causaría regresión y disolución culturales. Oh, querida. Mm, miren, es que aquí también, eh, tal vez no lo sepan, eh, en mi video introductorio para el 2024 lo menciono. Actualmente estoy estudiando Derecho. Ya tengo la carrera en Psicología, digamos, mi seminario en Psicoanálisis, pero ahorita estoy estudiando Derecho. Ujú. Y una de las, para mí, sorpresas al estudiar la ley mexicana es saber que el incesto en México es un delito. Ajá, en México. Eh, yo no sabía que era un delito hasta que vi la ley, pero eso sí, solo de hablar de estos temas cuando yo empiezo mi seminario me provoca una molestia terrible. Ajá. Y esa molestia hasta cierto punto continúa. Pero el punto es enfrentarme a eso, enfrentarme a esa molestia. El punto también de un análisis es saber el origen de esa molestia. Y el origen tiene que ver con la conformación de uno mismo. Ajá. Es natural, estoy simplemente como repitiendo lo mismo. El origen de esa molestia es mi propia historia con mis padres. Ajá. No voy a ahondar al respecto en este momento. ¿Por qué? Porque ya lo hice en su momento. Y por supuesto, no frente a una cámara. Hablando, digamos, de eh, lo que está apareciendo en pantalla, lo que dice la doctora Klein. Me hace pensar, y por eso mi interrupción, ¿qué tantos casos de incesto se ven en las diferentes sociedades para el año 2024? Es una pregunta fuerte, pero al fin y al cabo demuestra hasta qué cierto punto un espíritu vulnerable como el mío puede enfrentarse a situaciones tremendas gracias al trabajo hecho con Sigmund Freud, al trabajo de su obra, a mi propio análisis me refiero. Ajá. ¿Y qué relación hay entre el incesto y un atraso cultural?
tanto en los individuos como en las sociedades. Vamos a avanzar, ¿vale? Me surgió esa duda. Por consiguiente, están destinadas a ser reprimidas, esos deseos incestuosos. Ajá. Y a formar parte, y a formar en el inconsciente el complejo de Edipo, al que Freud denominó complejo nuclear de las neurosis. La mitología y la poesía demuestran la universalidad de los deseos que condujeron a Edipo a matar a su padre y a cometer incesto con su madre. El psicoanálisis, tanto de personas enfermas como sanas, revela que existe en la vida fantasiosa de todos. Se entiende que de todos los seres humanos. Ajá. Nota 44. Bastarán algunas citas de un rico acervo de material ilustrativo. Y miren, si el pequeño salvaje fuese librado a sus impulsos y pudiese integrar la fuerza de su pasión de los 30 con la sin razón de la infancia, mataría a su padre y deshonraría a su madre. Véase Diderot, el sobrino de Remu, o Rameau, Ramu, Ramu. Voy a estudiar más francés. Llamaré a las puertas de su Encido, debe ser Encido, Henchido. No sé si existe esa palabra. A ver, vamos a ver. Henchido. Aquí está la definición de henchir: llenar un espacio o un recipiente hasta su límite. UTCPRNL. UT Encend. P. Ok, llenar. Llamé a las puertas de su lleno corazón. La castidad decreta que se deben rechazar los deseos de la naturaleza, de ser el rival del padre, ser el amante de la madre, de Celicia. Ay, no sé qué es eso. Creo que es una palabra alemana. Eckermann consideraba en conversaciones con Goethe, 1827, que solo el amor de una niña por su hermano puede ser puro y asexual. Creo, dijo Goethe, que el amor de dos hermanas es aún más puro y casto. Por lo que sabemos, pueden haber existido innumerables instancias de inclinaciones sensuales entre hermanos y hermanas, que pueden haber sido conscientes o desconocidas para ambos. Goethe. Otra cita. Amada, ¿cómo llamarte? Necesitaría una palabra que incluyera el significado de amiga, hermana, adorada, novia y esposa. Carta a la condesa Auguste Stolberg, 1775. Estas citas han sido tomadas del libro de Otto Rank. Ay, un dicho, no sé qué significa esto. Vamos a verlo, creo que tengo el traductor. No, no está aquí no. Un segundito. A ver, traductor, nuestro es alemán. El motivo del incesto en la poesía y en la leyenda. Libro de Otto Rank. Ajá. 1912. En ese libro, trata exhaustivamente la influencia del complejo de Edipo en la mitología y la poesía. Regresamos al texto. Queridas, queridos, esa era la nota 44. Ya hemos leído hasta aquí. Vamos como a la mitad del texto, me parece. Permítame un momento. Tampoco es que quiera yo... Ah, ya vamos a acabar. No, lo terminamos de una buena vez. La batalla entre los deseos y fantasías. Ah, no, perdón, aquí arriba. La tempestuosa corriente instintiva que surge en la pubertad incrementa las dificultades del adolescente con sus complejos y entonces éste puede desfallecer. La batalla entre los deseos y fantasías que tratan de ser admitidos en la conciencia y las fuerzas represivas del yo agotan sus fuerzas. El fracaso de yo puede causarle problemas e inhibiciones de toda índole y aún enfermedades. En circunstancias favorables, las fuerzas en lucha logran un cierto equilibrio. El resultado final determinará para siempre las características de su vida sexual, siendo por consiguiente decisivo para su futuro desarrollo, sobre todo si tenemos en cuenta que la tarea a cumplir durante la pubertad es organizar los incoherentes instintos parciales del niño hacia funciones procreativas. Mm,
continuamos. Es que, queridas, queridos, miren, podría yo, eh, no voy a profundizar resultados de mi propio análisis, creo que ya he dicho mucho en este video acerca de algunas consecuencias personales, es inevitable. Es que al fin y al cabo, en este momento de mi vida, en este momento específico de mi vida, no estoy hablando tanto de una procreación, sino de una creación. Y por eso el texto me está conmoviendo tanto. Para mí, en este preciso momento es exactamente lo mismo procrear, es decir, dar a luz hijos, que crear, porque tengo esa posibilidad, no de tener hijos, sino de crear algo. Y ahí estoy aterrado. Por eso el texto me ha movido tanto. Vamos a continuar, queridas, queridos. Pari passu, no sé qué es eso. El niño debe deslizarse, ¿qué? El niño debe desligarse internamente de los lazos incestuosos que lo unen a su madre, si bien ellos constituirán la base del modelo de su futuro amor. También es necesario un cierto grado de separación externa de su fijación a los padres para convertirse en un hombre activo, vigoroso e independiente. No es extraño, pues, que el individuo que en la pubertad debe realizar la onerosa tarea propuesta por su desarrollo psicosexual pueda llegar a sufrir de inhibiciones más o menos duraderas. Muchos maestros experimentados me informan que los niños difíciles, cuando maduran y se tornan buenos, amables y trabajadores, parecen sufrir una disminución de su vitalidad, curiosidad y receptividad previas. ¿Qué pueden hacer los padres y maestros para ayudar a los niños en su lucha? El hecho de comprender los motivos de sus problemas tiene por sí mismo un efecto favorable sobre el trato. El dolor y la irritación lógicamente causados por sus actitudes desafiantes, su desamor y mala conducta serán más tolerables. Los maestros reconocerán la transferencia hacia ellos de la rivalidad edípica del niño con su padre. Ojalá, pero tampoco es garantía, querida doctora Freud, otra vez el lapsus, querida doctora Klein, de que esa transferencia no sean ya actos de posible intento de asesinato hacia los maestros. Ajá. En ese sentido hay que tener cuidado con ellos, con los jóvenes, y no, digamos, disminuir la peligrosidad de o la percepción de peligrosidad de los actos juveniles o infantiles. Continúa el texto. En el análisis de varones púberes, jóvenes muchachos, se puede observar con cuánta frecuencia los maestros se convierten en objetos de excesivo amor y admiración, así como de odio y agresión inconscientes. Aquí me evoca eh, Great Teacher Onizuka, Great Teacher Onizuka, o El Gran Maestro Onizuka, un manga y un anime. El remordimiento y la culpa que les ocasionan estos últimos sentimientos, odio y agresión, también forman parte de la relación con el maestro. La oscuridad y confusión de sus emociones pueden causar en el niño un disgusto que a veces llega hasta el martirio por la escuela, es decir, prefiero morirme antes de ir a la escuela. Y por todo lo que sea aprendizaje, esto es cierto, se aíslan. Una cierta idolatría por la ignorancia y ¿cómo decir? La ignorancia y la estupidez, pero tiene sus raíces lógicas también. La bondad y comprensión del maestro pueden ayudarlo, y la inalterable confianza de éste puede fortalecer la autoestima del niño y moderar sus sentimientos de culpa. Una situación favorable en estas circunstancias se produce cuando tanto los padres como los maestros han podido lograr un clima de libertad para hablar sobre problemas sexuales, siempre y cuando el niño desee. Pero aquí, nuevamente, y esto es interesante, problemas sexuales de la infancia. Supongamos, ¿no? Estamos trabajando como maestros en una escuela primaria de México.
tenemos a un niño que de repente, de ser un joven alegre, atento, se apaga. Y comenzamos a indagar. Ajá. Y resulta que el niño ha sido abusado sexualmente por su madre. ¿Tolerancia, querida doctora Klein? No. Yo soy de la idea. Protección del niño. Ajá. Protección de la juventud. A costa, sin duda, de las familias. Cuidado, el cuidado infantil debe ser prioridad a una costa de las familias. Porque familia que no cuida es también familia que no sirve. Y si no sirve, pues, ¿por qué sostenerla? Vale más la idea que la realidad. En mi opinión, no. Aunque en esto justamente hay mucho que hacer en México como sociedad. Ajá. Y aquí pienso a veces la sociedad al cuidado del Estado y el Estado al cuidado de la sociedad. Eso es algo que todavía no he definido muy bien, que sigo todavía investigando y sigo todavía en afán, digamos, de hacer. Es decir, concibo yo eh, no solo la práctica analítica como una disciplina que me permite afrontar con herramientas una realidad que me rebasa, una realidad de la cual yo puedo desconocer, pero que al mismo tiempo me sostiene como individuo mexicano, ajá, como individuo también del deseo. Eh, y frente a esa realidad, justamente esta clase de textos, esta clase de estudios, me permiten fortalecerme frente a cosas que todavía no he afrontado, pero que pueden estar esperándome básicamente a la vuelta de la esquina. Continuamos ya para acabar el texto. Las advertencias amenazadoras sobre cuestiones sexuales, especialmente la masturbación, práctica universal durante la pubertad, naturalmente deben ser evitadas, es decir, no cancelar el contacto del sujeto consigo mismo, el contacto del niño, del joven consigo mismo. Ajá. Es mucho mayor el daño que ellas causan, es decir, las amenazas, que cualquier beneficio concebible al respecto de cancelar a la actividad masturbatoria. Lily Brown, en su magnífico libro Memorias de una socialista, ya es la segunda vez que lo menciona, me parece lo mencionó también al final del historial de Fritz, describe cómo trató durante su embarazo de crear una relación amistosa con sus hijos adolescentes para esclarecerlos sexualmente y cómo fracasó. Sus intentos fueron rechazados burlonamente y esa puede ser la suerte que corran los más talentosos intentos de educación sexual. Pero, doctora Klein, no eran sus hijos, no eran los hijos de Lily Brown, eran sus hijastros. Y segundo, yo no sé usted, pero a mí, incluso hablar con mi madre, siendo yo un adolescente, hablar con mi madre de temas sexuales era mucho, muy molesto. Ajá. Y eso que mi madre es educada, también mi padre, hablar con mi padre de temas sexuales me era muy vergonzoso, me era muy molesto. Ajá. Dice el texto. El rechazo y la reserva pueden ser insuperables. Las oportunidades de educar a los niños tempranamente nunca volverán a presentarse, pero si se interesa, pero si se intenta, es posible aliviar y hasta hacer desaparecer muchas dificultades. Aquí lo enfatizo, lo vimos en el historial del pequeño Fritz. Pienso yo que la doctora Klein contempla el psicoanálisis únicamente como una transmisión de conocimiento y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Mi analista nunca me dijo temas, digamos, de naturaleza sexual. Nunca me instruyó, digámoslo así, nunca me educó. Pero esta es, digamos, la forma en la cual Melanie Klein se inserta dentro de la historia del pensamiento analítico.
Dice el texto, habiendo agotado estos recursos, nada más pueden hacer los padres y maestros, por lo que deberá buscarse entonces una asistencia más eficaz, como por ejemplo instituciones estatales, pienso yo. Ajá. Estas se encontrarán en el psicoanálisis, cuya ayuda permitirá buscar la causa de los problemas y remover sus malsanas consecuencias. Eh, es que, queridas, queridos, estoy de acuerdo, el psicoanálisis, es que ese es el punto también. Mm, para que la doctora Klein diga esto, tuvieron que haberse reunido ciertas condiciones sociales, para las cuales este caballero a mis espaldas fue un pilar importante, Sigmund Freud. Ajá. Pero el tiempo pasa, es 2024. Yo estoy grabando este video para compartirlo en mi canal de YouTube, con todo el mundo de ser posible, que he tenido la sorpresa de encontrarme con suscriptores de habla portuguesa. Qué bello es eso. Pero eh, más allá de un psicoanálisis, y este es el punto, sin despreciar tampoco la obra de Freud y el psicoanálisis como movimiento mundial vivo para el año 2024, más allá está la simplicidad de la vida cotidiana de ustedes y mía. Y les repito, no se trata de volverse evangelistas de un psicoanálisis y decir que el psicoanálisis tiene lo bueno en sí. No, el psicoanálisis es un camino difícil de autopercepción, de autoconocimiento. Es muy difícil. Un psicoanalista admitirá que siempre tendrá intereses, que siempre tendrá deseos y sabrá que esos intereses, que esos deseos pueden afectarlo en todo, desde tener un trabajo hasta tener una relación afectiva. Y dentro de sus propias actividades, la investigación, su propia actividad científica se verá alterada, se verá influida por sus propios deseos y eso no puede, ¿cómo decirlo? Ni cancelar su actividad, ni impedir que esos deseos enriquezcan tal actividad. Ajá. Ahorita Melanie Klein habla mucho, porque es su estilo, es su intención de tratar de salvar tanto a niños como a jóvenes. Ajá. Ese es, esa es su inclinación de Melanie Klein. La mía es otra. Ajá. No por ello señalo que la obra de Klein sea mala, ni que la obra de Freud sea mala, al contrario, me enriquezco de las dos, pero sí puedo reconocer dentro de mi propia realidad personal y social otras, y otros factores. Ajá. Y de igual manera, mi propia realidad no tiene que ser determinante en la de ustedes. No tiene, digamos, que llevarlos a estar sanos mentalmente, calmados, felices. Ajá. Pienso yo, y es mi propia perspectiva, afrontar el conflicto no puede tener otra consecuencia que sobrepasarlo de la mejor manera. No solo afrontar quiere decir prevenir, sino directamente ver el conflicto y atenderlo. Ajá. Resolverlo puede ser una cuestión que esté más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestras capacidades. Ujú. Puede ser, puede ser también que el conflicto mismo nos dé vida y no queramos apagar el conflicto porque no vemos una vida más allá del conflicto. Ujú. Puede ser que el conflicto no sea placentero. Puede ser.
Hay muchas, pero muchas dimensiones, digamos, de lo que ocurre con el psicoanálisis para el año 2024. Ahorita estamos viendo, justamente es un año, es un texto de hace poco más de 100 años. Remover las malsanas consecuencias. Es que en serio, esta tendencia kleiniana a salvar. Yo soy mis consecuencias, querida doctora, y yo no quiero removerme a mí, de mí. Lo voy a plantear así. Puede ser que esta ni siquiera haya sido la intención de Klein. Puede ser que esta haya sido, digamos, la intención de los traductores. Esto de esta impresión que me da el texto de Klein de querer salvar, de querer aliviar y donde queda justamente la voluntad de los enfermos. Vamos a continuar, ya estamos a menos de una página de acabar, 2 párrafos. ¿Dónde está? Aquí está. La técnica psicoanalítica afinada a través de los años permite descubrir las causas, hacerlas conscientes y ayudar así a lograr un equilibrio entre las demandas conscientes e inconscientes. Mi trabajo con los niños me ha convencido de que el psicoanálisis de niños y adolescentes, correctamente conducido, no es más peligroso para un niño que para un adulto. La tan extendida preocupación de que el psicoanálisis disminuye la espontaneidad de los niños es refutada por la práctica. Por lo contrario, muchos niños han recuperado su alegría y perdida en el pozo de sus conflictos gracias al análisis. Aún a una edad muy temprana, el análisis no causa daño ni convierte a los niños en seres asociales e incivilizados, sino que, inversamente, al liberarlos de sus inhibiciones, les permite el pleno uso de todos sus recursos emocionales e intelectuales, puestos al servicio de su desarrollo cultural y social. Bien, eh, terminamos el texto, pero, queridas, queridos, vamos a continuar en otro momento, con otro video, con otro tema. Eh, Se viene el capítulo 4 de Vida y obra de Sigmund Freud. Estamos abordando la traducción de Luis López Ballesteros en Editorial Pitibilus. Ahorita estamos en el periodo prepsicoanalítico. Vamos a abordar la obra de Bergheim sobre la sugestión, es decir, el prólogo a la traducción que hizo Freud de Bergheim. Si mal no recuerdo era de la sugestión, pero puede ser sobre la hipnosis. Pero estamos también en un periodo muy, muy rico de trabajo en este canal. No se lo pierdan y tengo mucho que hacer. Tengo muchas decisiones que tomar y cuestión de atreverse. Gracias, doctora Klein, por eso. Nos vemos en el próximo video. Bye.